Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. Les damos la bienvenida a ustedes que se conectan con nosotros a esta hora, después de las noticias del mediodía, aquí en Blue Radio. Y nuestro tema del día tiene que ver con el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Valeria, porque está citado el ministro el miércoles a la Cámara de Representantes a una moción de censura, pero también hay una que está andando en el Senado y es poco común que un ministro tenga dos citaciones similares tanto en Cámara como en Senado. Así es, Camila, es que lo que está ocurriendo alrededor de estas dos mociones de censura pues es un poco inédito porque nunca había tenido un ministro que enfrentarse a dos mociones de censura, digamos, en un lapso de menos de una semana por hechos distintos. Recordémosle a los oyentes que la moción de censura fue, digamos, instaurada en la Constitución del 91 y es el procedimiento que tiene el legislativo para hacerle control a todos los funcionarios que trabajan en el Ejecutivo, en la rama del Ejecutivo. Entonces, lo que está pasando aquí, Camila, es que en la Cámara de Representantes el miércoles se le va a cuestionar al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los abusos de algunos integrantes de la fuerza pública en las protestas sociales y también por su negativa, lo que alegan los sectores de la oposición que lo llamaron a moción de censura, a pedir perdón por estos hechos, luego de este fallo de la Corte Suprema de Justicia que le pidió pedir perdón. Pero a la semana, Camila, el Senado también llamó a Carlos Holmes Trujillo y también el ministro se tendrá que presentar en este recinto por un hecho distinto, y es justamente por el hecho de las tropas y la negativa a pedir el aval del Senado para la presencia de las tropas estadounidenses en esa misión de asesoramiento de Estados Unidos en Colombia. Recordemos que eso fue como un escándalo hace unos meses. Entonces el ministro tendrá que presentarse en la Cámara de Representantes y en el Senado. Se espera que el ministro tenga, digamos, o cuente con el apoyo de la mayoría de la Cámara y del Senado, porque para que prospere una moción de censura tiene que prosperar por mayoría absoluta, es la mitad más uno. Y ya se sabe que el partido de gobierno, el Centro Democrático y el Partido Conservador dieron su aval y su apoyo al ministro de Defensa. Se espera que así lo hagan también Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Liberal, Camila. Entonces, pues si bien va a ser un terremoto político, se espera que el ministro de Defensa tenga y cuente los votos para salir, digamos, de este tema sin ningún prejuicio. Ana Cristina, ¿y quiénes están citando? Es decir, ¿quiénes citan en Cámara a este debate y quiénes citan en Senado? ¿Quiénes están promoviendo estos debates? Sí, Camila, en Cámara es Germán Blanco del Partido Conservador y en el Senado es Jorge Enrique Robledo. Y también pues se sabe que Roy Barreras también va a hacer un cuestionamiento a la seguridad. Y hay un termómetro que es importante comentarlo aquí, Camila, y es que la semana pasada llamaron precisamente para control político en la Cámara a Carlos Holmes Trujillo y él se excusó, no fue a ese debate, y cuando dio la excusa, pues 96 representantes votaron sí y 24 votos no. Entonces eso más o menos nos va mostrando cuál es la realidad de lo que viene. Pero una de las razones por las cuales están llamando, entre otras cosas, como nos lo explicaban Valeria y Ana Cristina, al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a esta intención de moción de censura, es porque consideran que no pidió perdón suficiente. Esto fue lo que dijo el ministro Carlos Holmes Trujillo públicamente cuando estaba cumpliendo la orden de la Corte Suprema de pedir perdón. Y esto es lo que muchos consideran que no fue un perdón verdadero. El Ministerio de Defensa Nacional se permite reiterar a la opinión pública que el 11 de septiembre de 2020, el ministro de Defensa, en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido, señaló que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. Esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución, respetando el debido proceso que le asiste a cada uno de los miembros de la fuerza pública.
Eso fue lo que dijo el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, cumpliendo la orden de la Corte Suprema de Justicia, pero hay quienes consideran que eso no fue una pedida de perdón. Le estamos preguntando a los oyentes a través de nuestra cuenta en Twitter si creen que debe prosperar la moción de censura contra Carlos Holmes Trujillo o no. La hacemos en Twitter además porque este fin de semana hubo un hashtag "Estamos con Carlos Holmes", hay otro hashtag "Estamos en contra", etcétera, etcétera. De 1.413 personas que han votado hasta el momento durante la última hora, sí dice el 67.7%. Y no dice el 32.3%. Igual, como pues ya mencionábamos, es bien difícil que esta moción de censura prospere porque la mayoría está con el ministro. Sin embargo, sí hay una crisis en la cartera de defensa y eso lo venimos viendo en este gobierno porque ya al ministro Botero le hicieron también una moción y posteriormente pues lo retiraron de su cargo. Por eso nos acompañan dos exministros de defensa para hablar sobre esa cartera. El primero de ellos es Gabriel Silva, exministro. Mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Camila, muchísimas gracias por invitarme a ese tema tan importante para el país y muy agradecido de estar con usted y con su equipo y con su audiencia. Exministro, le voy a hacer una primera pregunta que también le voy a hacer al exministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y es, ¿por qué cree usted que en estos últimos 2 años esta cartera, la de defensa, que pues era la que muchos anhelaban, porque es una cartera muy importante en un país como el nuestro, que ha vivido en conflicto, pues ha estado en semejante crisis? Es que primero tuvimos al ministro Botero y ahora tenemos al ministro Carlos Holmes y los dos citados a debates de moción de censura en el Congreso. Pues Camila, yo creo que el problema, como usted lo dice, no son los ministros en sí mismos. Los ministros representan una forma de ver la política de seguridad. La forma en que este gobierno se ha aproximado a la política de seguridad es muy equivocada. Es muy equivocada primero porque se ha permitido el fraccionamiento, la división de la fuerza pública. Todos sabemos, y no es simplemente de oídas, que hay un gran sector de la fuerza pública que está motivado políticamente y relacionado con sectores del uribismo, y eso pues crea una politización de la fuerza pública que es altamente inconveniente, y creo que le quita autoridad a los ministros, que aparecen más bien como administradores y no como responsables políticos de la seguridad nacional. Y la otra cosa que diría es que el presidente, que es el comandante en jefe de toda la fuerza pública, se ha como aislado del tema. El presidente no responde por sus militares, no responde por sus ministros, y si no hay liderazgo del presidente y ejemplo del presidente, la política de seguridad se desvanece, y la verdad es que a la fuerza pública hay que darle ejemplo, hay que darle disciplina y hay que saberla mandar, y eso no se está viendo en este gobierno. Esa misma pregunta quiere hacérsela a usted, dándole la bienvenida, exministro de Defensa Rodrigo Rivera. Gracias por acompañarnos. Y es, ¿por qué la crisis de esa cartera en estos últimos 2 años? ¿O si cree usted que hay crisis? Sí, buenas tardes, Camila, y un saludo muy especial a mi amigo Gabriel Silva y a todos los periodistas de la mesa de trabajo y a la audiencia. Creo que el Ministerio de Defensa está resultando ser institucionalmente una especie de víctima de la polarización política que estamos sufriendo. Hay que recordar que hace unos 30 años venimos teniendo ministros de defensa civiles, marcando una línea de dirección, de supervisión por parte del poder civil sobre el poder militar, después de muchas décadas en donde buena parte de las Fuerzas Armadas estuvieron más allá de lo conveniente inmersas en la controversia política del país. Pero el regreso a la conducción civil del Ministerio de Defensa ha coincidido con la necesidad de que esa conducción esté en alto grado sustraído de la coyuntura partidista y electoral. Y desgraciadamente eso se ha perdido durante estos últimos 2 años. El gobierno ha tenido un modelo político de unidad o de convergencia entre sectores de gobierno y de oposición en temas básicos institucionales del Estado. La polarización se ha profundizado, y esto es muy malo en muchos frentes, pero es especialmente inconveniente en el frente de la defensa nacional, donde el ministro de Defensa está manejando
uno de los mayores presupuestos del Estado, toda la inteligencia del Estado y las Fuerzas Armadas, los hombres a los que la democracia colombiana les ha confiado el monopolio del ejercicio del poder armado en nuestra sociedad para defender a todos los colombianos. La noticia del momento en Blue Radio. Me disculpa, exministro Rodrigo Rivera, pero tenemos noticia del momento. Ya seguimos con usted, 12 del día, 26 minutos. Se acaba de decidir lo que tiene que pasar con el juicio del expresidente Álvaro Uribe Rocío Franco. Finalmente, ¿por qué ley se va a seguir la investigación del exmandatario? Pues la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar la competencia de la juez 30 de control de garantías que venía tomando este caso, y será ella la que deberá resolver la solicitud de libertad hecha por la defensa del ex senador Álvaro Uribe Vélez, al considerar que esa medida de aseguramiento es totalmente inconducente. Así las cosas, el proceso debe continuar bajo la ley 906 del 2004. Esto es el nuevo sistema penal acusatorio, teniendo en cuenta que el inicio de la investigación fue en el 2018 y por eso se considera que la juez 30 tiene la competencia completa para actuar dentro de ese caso. Así que volverá la juez que tenía la investigación, que tenía el proceso, y ese proceso retornará el expediente total hacia ella para que tome las determinaciones del caso. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, una pregunta antes de que se vaya. Y entonces, ¿dentro de cuánto más o menos tendrá que definir la juez si deja o no en libertad al expresidente Álvaro Uribe? Ya ella recibiendo la notificación de la determinación, en cualquier momento ella podría llamar a una nueva audiencia para definir esta situación. Gracias, Rocío. 12 del día, 27 minutos. La noticia del momento a esta hora. Ya la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión en el caso del expresidente Álvaro Uribe y será la juez la que tiene que decidir si sigue privado de su libertad o no el exmandatario. Valeria. Pues una noticia muy importante, creo que el país entero estaba esperando esto y se espera, pues ya que la juez de control de garantías había dicho que que tenía que seguirse por la ley, el proceso tenía que adelantarse por la ley 906 del 2004. Lo que sigue, Camila, es que pidan la libertad y que probablemente se la otorguen. Pero yo quería preguntarle al exministro Pero Rivera. ¿me permite hacer un comentario, Valeria, antes sobre el tema de la noticia Sí, claro del último que sí. momento? A mí me parece sí. que hubo dos decisiones. La primera, que le dicen a la juez, usted se tiene que encargar de ese pequeño asunto, nada más ni nada menos. Y la segunda, que sí es la noticia del momento, es, oiga, pero lo tiene que hacer al amparo de la ley 906. Y eso cambia totalmente la conjetura del debate, porque ya teniendo ley clara y juez competente, pues obviamente la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento tendrá seguramente un desencadenamiento muy distinto. O sea, ¿pero en qué sentido, Pombo? Quiere decir que si es por ley 906, lo que implica es que hay que dejar en libertad al senador, al expresidente Álvaro Uribe. No necesariamente se sigue una consecuencia inexorable, pero esa ha sido precisamente la defensa del presidente Álvaro Uribe Vélez, que el juez competente es la señora y no la Corte Suprema, y la segunda, que el procedimiento y la ley sustantiva es la ley 906, razón por la cual sustanciaron en esa ley y no en la 600 la defensa la solicitud, de la defensa, cuál es la revocatoria de la medida de aseguramiento. Pero la solicitud de la defensa era que siguiera el proceso en ley 906, lo que quiere decir es que la Corte Suprema de Justicia le da la razón a los abogados del expresidente Álvaro Esa Uribe. es la noticia. Así es, sí señora, esa creo yo es la noticia. Pero no está tan claro que quede en libertad, Camila y Pombo, porque lo que también hay teorías de jurídicos importantes, penalistas, que dicen que si bien cambia de ley a ley 906, podría el proceso seguir el curso en el que estaba, porque la indagatoria podría, digamos, parecerse a la imputación o reemplazarse por la imputación. Entonces, en este momento, si esa es la teoría o la interpretación que acoge la jueza, dice no hay que volver a empezar, simplemente seguimos el proceso como si la indagatoria, la ley 600, se convierte en la formulación de imputación de la 906, por ende todo lo actuado, digamos que reviste de legalidad y empezamos desde aquí para adelante, y todo lo actuado es también la medida de aseguramiento. Entonces eso es lo que va a tener que definir la jueza. La Corte Suprema de Justicia le acaba de decir a la juez que ella es la que tiene que decidir. Usted, Pombo, que litiga, yo si no quisiera estar en los zapatos de esa jueza, porque le deben estar investigando hasta los dientes, hasta cómo se lava y con qué crema de dientes se lava los dientes la mamá, porque la señora está enfrentando uno de los casos, si no el caso más importante que se está llevando a cabo en estos momentos en Colombia. La señora se sienta enfrente del expresidente Álvaro Uribe, se sienta a través de Zoom, se sienta enfrente
de los abogados, de los más importantes penalistas del país y tomando una decisión trascendental, y por esa razón fue que ella dijo que decida la Corte y que la Corte me diga qué hacer para yo no quedarme sola en este chicharrón. Y la Corte le dice, no señora juez, le toca a usted. Exactamente, tal cual. Usted no lo ha podido haber dicho mejor. Así es. Ahora sí, sigamos con nuestros invitados, que les pido una disculpa. Los exministros de Defensa, Gabriel Silva Luján y también Rodrigo Rivera, hablando de la moción de censura, Valeria, que se le viene al ministro Carlos Holmes Trujillo, primero en la Cámara de Representantes. Y es que, Camila, yo quiero preguntarle al exministro Rivera, porque lo que hemos visto también es que esa cartera de defensa se está utilizando como un trampolín con fines políticos para llegar a la presidencia, y creo que esto lo empezó, digamos, a instaurar el presidente Juan Manuel Santos en el momento en que tuvo una gestión en esta cartera exitosa y logró, digamos, hacer el trampolín a la presidencia de la República. ¿Usted cree que eso es lo que está ocurriendo? Que en estos momentos pues vimos al señor Pinzón también un poco utilizarla con fines políticos, y ahora estamos viendo a Carlos Holmes Trujillo pues evidentemente con una finalidad política, utilizar esta cartera para hacer el trampolín a la presidencia de la República? Bueno, eso es muy malo. La cartera de defensa es muy poderosa, pero al mismo tiempo implica grandes responsabilidades y también grandes limitaciones, porque es el único ministerio bajo el cual, repito, están todas las Fuerzas Armadas legítimas del Estado. El monopolio del ejercicio de la fuerza está bajo la sombrilla del ministro de Defensa. No ocurre aquí como en otros países, que por ejemplo la policía está bajo el Ministerio del Interior, pero las fuerzas militares bajo el Ministerio de Defensa. Aquí todo está concentrado bajo la dirección, el control, la disciplina, la coordinación del Ministerio de Defensa. Entonces hay un gran poder, hay grandes responsabilidades, no solamente frente a los sectores que apoyan el gobierno, sino también frente a los sectores de oposición, a los sectores sociales, a la sociedad civil organizada. Hay gran responsabilidad frente a las otras ramas del poder público, a las cuales también tiene que procurársele las condiciones de seguridad para que funcionen, empezando por la rama judicial y por el magisterio de los jueces, que es un magisterio moral, pero siguiendo con el manejo de toda la inteligencia del Estado. ¿Cuáles son las limitaciones que esto implica? Implica que el ministro de Defensa, a diferencia incluso de otros compañeros de gabinete, de otros ministros, pues no tiene la libertad retórica de tuitear o de responder o de decir frases como otros que tienen un matiz político mucho más marcado podrían tener. Tiene que abstenerse, tiene que hacer un ejercicio de limitarse y de abstenerse para poder cumplir adecuadamente con ese magisterio del Ministerio de Defensa. Al principio de esta entrevista, el exministro Silva nos decía que es más la forma de ver la política de seguridad y que eso es la crítica o estas mociones de censura. Entonces yo le pregunto, exministro Silva, si será entonces que cualquier persona que entonces llegue al cargo mientras Duque esté de presidente va a ser sometido a este tipo de moción de censura. Es decir, no hay una posibilidad de cambiar, porque digamos en el caso de Holmes Trujillo yo también veo ahí algo de soberbia. Bueno, yo creo que el patrón que estamos observando es demasiado consistente en el tiempo. Si ustedes miran, tenemos las mociones de censura contra el ministro Botero, que fueron varias de hecho, y unas prosperaron, otras no, pero los hechos ya en el terreno de la seguridad pública pues han demostrado que no hay un verdadero control civil sobre la fuerza pública. Ustedes recuerdan que las masacres, las violaciones por parte de soldados del Ejército Nacional, los abusos de la policía, todo esto ha ido conformando un patrón que desemboca en el reconocimiento de que las políticas no están funcionando y por lo tanto los responsables de esas políticas, que son ante todos los ministros, y coincido totalmente con Rodrigo, que aprovecho para saludarlo, los ministros tienen que responder. Desafortunadamente, el cambio de ministro no está cambiando la política, porque no hay política en el fondo. Tenemos un gobierno que ha renunciado a conducir a la fuerza pública. Y en esa medida, pues,
las consecuencias de las que estamos viendo. Pero yo le pregunto una cosa, exministro Gabriel Silva, y también la misma pregunta se la quiero hacer al exministro Rodrigo Rivera, y es, ustedes estuvieron en ese puesto, ustedes tuvieron ese cargo. ¿Qué habrían hecho ustedes el día que se conoció ese video del abogado Javier Ordóñez? ¿Qué fue lo que hizo que le exigieran al ministro Carlos Holmes Trujillo que pidiera perdón? Ustedes están en esa cartera, ¿cuál habría sido su respuesta? ¿Cuál habría sido su actitud distinta a la que tuvo el ministro Carlos Holmes? Camila, yo creo que la responsabilidad principal que tiene un ministro civil es que los desafueros de la fuerza pública sean castigados, que asuma la vocería de la sociedad, no de los militares o de los policías. Cuando hay casos pues aberrantes como este y como otros, es obligación, responsabilidad principal del ministro, y a Rodrigo y a mí nos correspondió muchas veces tener que actuar de manera muy firme cuando se les iba la mano a nuestros subalternos. Y creo que eso es lo que no se ha visto. Hay una especie de tolerancia que es muy mala para la fuerza pública. Miren el desprestigio que está viviendo la fuerza pública por falta de conducción civil y por falta de disciplina y de hacerlos responder a las personas que son las responsables por los actos, y además la soberbia de no pedir disculpas y pedirlos de una manera velada y casi que burlona. Eso ofende a la sociedad. El ministro de Defensa es el fiel de la balanza entre la sociedad y la fuerza pública, y muchas veces tiene que inclinarse desde el lado de la sociedad, y en este caso siempre se ha inclinado del lado de las personas que han violado la ley. Exministro Rivera, ¿y usted qué hubiera hecho? Porque es que ustedes estuvieron en ese puesto y entonces mucha gente dice, es que debió haber hecho esto o lo otro. ¿Usted qué hubiera hecho? Bueno, Camila, no es que hubiéramos hecho, sino que hicimos. Porque como dice bien Gabriel Silva, no hay un ministro de Defensa que haya estado 1 mes en el cargo, 2 meses en el cargo, que no haya tenido episodios de esa naturaleza. En las Fuerzas Armadas, de alrededor de 500.000 hombres, siempre hay casos aislados, siempre hay manzanas podridas, y cada uno de esos episodios implica riesgos gigantescos institucionales, pero también oportunidades para tirar línea, oportunidades para trazar rayas rojas que no se pueden cruzar, oportunidades para defender la institución, pero al mismo tiempo para disciplinar y ejercer los controles adecuados, y de esa manera pues lanzar una señal al interior de las Fuerzas Armadas en el sentido de que hay procederes que no van a estar amparados por una defensa a ultranza, claro, que no van a estar cobijados por una solidaridad de cuerpo, y por lo tanto que hay dique de contención, de control y de disciplina frente a esas manzanas podridas, y que el mejor servicio que se le puede prestar a la institución es que esas manzanas podridas sean castigadas, sean investigadas de manera ejemplar. Lo mínimo. Sin embargo, doctor Rivera, pues estamos hablando de una moción de censura, y una moción de censura, según el artículo 135 constitucional, es un juicio de responsabilidad subjetiva del ministro, y en este caso por incumplimiento de las funciones propias de su cargo. Me pregunto yo si no estamos, digamos, torciéndole el pescuezo a ese sentido muy sabio de nuestro constituyente, y estamos tratando de volver ahora esto una especie de responsabilidad objetiva. Me explico. Tienen los ministros, y en este caso el ministro de Defensa, que responder por todos y cada uno de los desmanes de todos y cada uno de los demás de 450.000 servidores públicos pertenecientes a las fuerzas del orden. Esa es una pregunta que se la hago en su condición de exministro, porque a mí me parece un tanto exagerado y por lo tanto injusto tratar de volver un juicio de responsabilidad subjetiva por incumplimiento de funciones propias del cargo a uno de responsabilidad objetiva por todos los desmanes, que sin duda los hay, de manzanas podridas, que sin duda los hay en las fuerzas del orden. No, un ministro de Defensa no se va a caer ni va a tener un juicio de reproche porque ocurran episodios de esta naturaleza al interior de la institución, a menos que se vuelvan sistemáticos y que haya un patrón de desidia, de negligencia, o en el reclutamiento, o en la selección, o en la formación, o en la manera de contener esta clase de episodios. Pero un ministro de Defensa sí tiene que responder y dar la cara por la manera como institucionalmente reaccione frente a esta clase de retos. La reacción no puede ser la de la defensa a ultranza de las Fuerzas Armadas, sino que tiene que ser la de establecer que claramente hay líneas rojas que no se pueden cruzar, claramente procedimientos internos que se tienen que activar para defender la propia solidez de las Fuerzas Armadas.
Y por cierto, mire... O sea, si le entiendo bien... Sí. Si le entiendo bien, qué pena lo interrumpo, señor ministro, para que me quede clara la idea. Usted lo que dice en últimas es que sí podría prosperar la moción de censura toda vez que pues se encontró una especie de patrón de desidia por parte del ministro Carlos Holmes Trujillo en relación con los hechos de violencia que se han perpetrado recientemente. ¿Entiende? Lo que estoy diciendo es esto. Mire, el ministro de Defensa tiene bajo su dirección y control el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Nacional. Entre esas instituciones hay solidaridad de cuerpo, que es positiva, es parte de la fortaleza institucional. Entre esas instituciones también hay celos y hay competencia, que también es positiva, pero no se puede dejar desbordar. Cuando ocurren estos episodios, la primera línea de reacción tiene que ser el comandante de la respectiva fuerza, o en este caso el director de la Policía Nacional, con el respaldo del ministro. No puede ser el comandante de las fuerzas militares llamando la atención al director de la Policía Nacional. Incluso ellos son muy sensibles a las admoniciones y a los llamados de atención del propio ministro del Poder Civil. Entonces la función del ministro tiene que ser poner al director de la Policía Nacional a que él mismo, en ejercicio de esa solidaridad de cuerpo, de esa solidaridad de la respectiva fuerza, discipline, controle y establezca las líneas claras de manera que eso fortalezca la institución y no la deteriore. Eso no se ha visto en este caso. Hay que tener mucho cuidado para que el ministro en su vocería pública, en su responsabilidad de comunicar, no sea utilizado por las manzanas podridas para fortalecer su defensa a ultranza, sino que más bien el ministro sea el portavoz de los mejores intereses de la sociedad y del Estado para que esas manzanas podridas sean extirpadas sin perjuicio, sin deterioro de la imagen institucional. Exministro Silva, ¿usted quería decir algo ahí? Sí, si me permiten, gracias Camila. No, yo quería decir que es que no solo estamos hablando de que tenga que responder políticamente por uno o dos hechos, eso es un patrón de comportamiento que desafortunadamente se está consolidando. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que no está simplemente no cumpliendo con su deber, está desacatando una orden del Poder Judicial y un poco casi que de una manera superflua está desconociendo un fallo de la trascendencia que tuvo el fallo de la Corte Suprema sobre la protesta social. Y además, por ejemplo, miremos que no tiene ninguna voluntad de cooperación, y eso es una actitud política. ¿Por qué digo que no tiene una voluntad de cooperación? Hasta el propio procurador delegado para la fuerza pública tuvo que mandar una carta pidiéndole que por favor entregue la información necesaria para abrir las investigaciones administrativas. Cuando el ministro se niega a entregar la información que reposa en sus manos, es una responsabilidad política por la cual tiene que responder y por la cual tiene que someterse a un debate político. Sí. Usted ha dicho, señor ministro Gabriel Silva, que el actual ministro Carlos Holmes Trujillo no tiene el control de la fuerza pública, es lo que yo le he entendido. Pero ¿por qué razón lo dice usted? Hay quienes incluso han planteado que después del proceso de paz la fuerza pública se dividió, se polarizó, que algunos mandos quedaron de parte del proceso y otros en contra del proceso. Mejor dicho, hay santistas y uribistas dentro de la fuerza pública. ¿Usted está de acuerdo que eso está pasando también al interior de las fuerzas militares de Colombia? Me parece importante la pregunta en el sentido de que cuál es la actitud de la fuerza pública frente al proceso de paz. La que le señala el poder civil. Si el poder civil, el presidente y de ahí para abajo, incluyendo el ministro, muestran un desdén, una falta de compromiso, una actitud de no cumplir lo pactado, eso se permea a la fuerza pública, porque la fuerza pública fue muy disciplinada en acatar, apoyar y respaldar el proceso de paz, que no es fácil para la fuerza pública. Hay que entender que pues el enemigo es el que se está desmovilizando. Y eso requiere un manejo político y una sensibilidad especial. Desafortunadamente, la falta de la directriz política, de que se debe respetar ese proceso, y que se debe respetar los derechos humanos, y que se debe respetar el derecho humanitario internacional. Todo eso, esa falta de direccionamiento y de directrices, como lo señala Rodrigo, que son directrices que se ven desde el ministro, se ven hasta en los gestos, no solo en las palabras. Entonces, eso está haciendo falta. Y sí creo que tenemos una fuerza pública desafortunadamente dividida. No lo diría dividida políticamente, como usted la menciona, en personalismos, pero sí en actitudes frente a la democracia y frente al proceso de paz.
Esta es una pregunta para los dos, pero se la pregunto primero al exministro Rodrigo Rivera. En este debate, en esta situación que le pasa al ministro de la Defensa, hay voces como la del senador Gustavo Petro que han planteado separar a la policía del Ministerio de Defensa. ¿Es esto una opción que, digamos, puede contribuir a reducir estas tensiones o es un retroceso? Bueno, aquí hay varias dimensiones en este debate. Una es la de la moción de censura, es la de si el Congreso Nacional establece un juicio de reproche, un llamado de atención, ejerce su control político para ponerle freno a este descontrol que estamos viendo por parte del alto mando civil sobre las Fuerzas Armadas. Y si las aguas vuelven al cauce institucional y normal que deben tener. Ese es un debate. El otro debate es si las Fuerzas Armadas que hoy tenemos son las que requerimos y la política de seguridad y las instituciones, el arreglo institucional es el que conviene para la Colombia de hoy. Yo creo que ese es otro debate, es un debate legítimo. Estoy profundamente convencido de que estamos asistiendo a la evidencia del fracaso del modelo centralista para procurar los bienes básicos de la seguridad y la justicia en un territorio tan extendido como el colombiano. Creo que aquí es necesario pensar y es legítimo pensar en arreglos institucionales diferentes, los que nos permitieron en el pasado concentrar bajo la sombrilla de defensa todo el poder armado del Estado. Son escenarios muy diferentes a los actuales. Hoy no tenemos el conflicto que teníamos con las FARC, tenemos otra clase de conflictos y de amenazas, pero son de distinta índole. Creo que el debate de si la Policía Nacional pasa a la órbita del Ministerio del Interior es un debate legítimo, y además si las entidades territoriales asumen funciones en materia de policía y de seguridad, algunas más que otras, me parece que es un debate legítimo. No puede ser que una ciudad como Bogotá, con 8 millones de habitantes, con un presupuesto tan grande como el que tenga que estar dependiendo de una policía centralizada y ajena a su mando y a su presupuesto para poner partes de tránsito, para controlar el estadio del Campín, para controlar el espacio público. Eso es absolutamente absurdo y es parte de la explicación de la impotencia que tenemos en las instituciones de seguridad para procurar la respuesta que la ciudadanía requiere. La misma pregunta para el exministro Gabriel Silva. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿debería pasar la policía al Ministerio del Interior, como lo sugiere, por ejemplo, el senador Gustavo Petro? La historia de por qué la policía está en el Ministerio de Defensa es muy importante. Y la policía fue utilizada políticamente en épocas de la violencia bipartidista para agredir al contrario, para que las fuerzas conservadoras tuvieran un instrumento para golpear al Partido Liberal. Ya no se trata de hacer juicios sobre esa época, pero la realidad es que cuando vino el Frente Nacional se entendió que la forma de despolitizar la política era entregándosela al Ministerio de la Policía, era entregándosela al Ministerio de Defensa. De allí se origina esta situación. En muchos países la policía está adscrita al Ministerio del Interior. Yo tengo mis dudas sobre eso, porque eso podría generar una repolitización de la policía. Lo que sí creo es en la misma línea de lo que dice Rodrigo. En la Constitución hay una zona gris, muy gris, donde a la policía se le dan unas facultades, unas responsabilidades muy grandes, pero se pone, por lo menos conceptualmente, bajo la autoridad civil, departamental y municipal. No existen las leyes correctas, ni suficientes, ni explícitas para explicar cómo se hace eso. Por eso ocurrió lo que ocurrió en Bogotá recientemente con las protestas, porque realmente no hay una ley que regule cómo se ejerce esa autoridad civil sobre la policía, a pesar de que sea la Policía Nacional. Así es, así es. Ministro, sin embargo, permítame lo contrapregunto, porque claro usted acaba de decir que sí sería procedente la moción de censura precisamente porque hay un flagrante desacato a orden judicial. Se refiere usted, por supuesto, al fallo de tutela de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el juez 60 administrativo del circuito de Bogotá ya había fallado sobre el particular y le leo la decisión. Primero,
no dar trámite a la solicitud de desacato precisamente porque se cumplió la orden judicial emanada por la Corte Suprema de Justicia y segundo, declarar cumplido el fallo de tutela proferido el 26 de junio de 2020. Esto ya hace tránsito entre comillas a cosa juzgada. Si eso es así, es decir, si la rama competente que es la rama judicial ya definió que hay cumplimiento del fallo de tutela, ¿por qué entonces hacer un juicio político sobre ese hecho? De pronto háganlo sobre cualquiera otro, pero ¿por qué sobre ese que ya se cumplió? No, esa decisión pues es apelable, aunque como usted sabe yo no soy abogado, pero yo quisiera decir que aquí hay un elemento que no es de derecho, es de política, porque una moción de censura no es un juicio, una moción de censura es un debate político sobre responsabilidad. Pero sobre la base política. de la veracidad jurídica, ¿o no? Y la veracidad me jurídica explico, es decir, usted es que acaba la de afirmar, sociedad- procede política- la moción de censura porque hay desacato de orden judicial, cuando no es cierto. No, yo fui mucho más allá. Yo creo que la moción de censura se justifica porque el ministro y la política de seguridad de este gobierno han llevado un patrón de comportamiento en la fuerza pública que ha terminado en agresiones a la sociedad. Y si usted lee con cuidado la moción de censura, ese es el enfoque principal. Estoy señalando que además no de el eso, desacato. el desacato son los elementos políticos que se destacan, como es también el que existan solicitudes de la Procuraduría para que el ministro cumpla con su deber. Entonces, es un debate político basado en la responsabilidad política del ministro. Y entonces ahora, para terminar, porque ya se nos va acabando el tiempo, yo quiero preguntarle también a los dos. Se viene esta moción de censura, pero ya los votos, pues se sabe que no va a prosperar. Pero ¿qué tanto impacto realmente tiene, a pesar de que no prospere la moción, sobre el ministro? Porque lo vimos con el exministro Botero, que a pesar de que no prosperó, pues después de eso lo cambiaron. ¿Usted cree, exministro Rivera, y además usted también que estuvo en ese cargo, qué tanto golpea una moción a un ministro? Sí, creo que lo afecta, pero un poco la suerte del ministro y qué tan fuerte o de salga del debate de censura depende a mi juicio de los partidos que están en el centro. Hay unos partidos que están comprometidos con el gobierno a ultranza, que defienden cualquier cosa que haga el gobierno, cualquier cosa que diga el ministro. Son minoritarios, no tienen mayorías. Hay otros partidos que están en la oposición a ultranza, que van a estar acechando para tumbar a cualquier ministro que esté tendiendo de la cuerda floja en un debate de esta naturaleza. Creo que la gran oportunidad es para los partidos que están en el centro, y lo que la sociedad les pide a esos partidos es que actúen de manera que sirva a las instituciones y sirva al clima democrático que requiere el país. Hay juicios de reproche que deben hacerse, hay llamados de atención que deben hacerse. El ministro sobrevive a esta moción de censura, creo que debería ser la consecuencia de reconocer que ha habido fallas, de reconocer que se requiere un viraje, que se requiere un volver al carril adecuado en la conducción civil, el control, la dirección, la disciplina e incluso la comunicación por parte del Poder Civil al más alto nivel frente a las Fuerzas Armadas. No puede ser simplemente una consecuencia de que se reparta mermelada, que podría ser algunas explicaciones que terminen dando lugar a ese resultado, y por lo tanto salgan envalentonadas de este debate las malas actitudes que deben ser corregidas. Pues nos empezamos a preparar a esos debates de moción de censura que va a tener el ministro Carlos Holmes Trujillo, el primero en la Cámara y el segundo en Senado. A los exministros Gabriel Silva y Rodrigo Rivera, los dos exministros de Defensa, mil gracias por haber estado con nosotros y también ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando con esa cartera, que la vemos hoy en día durante este gobierno un poco en crisis, cuando era, si no sigue siendo, pero era junto a Hacienda, la cartera más importante de cualquier gobierno. Exministro Silva, mil gracias. Camila, muchísimas gracias, y cuando se ofrezca aquí estamos disponibles. Claro que sí, un saludo muy especial. Lo mismo para usted, doctor Rivera. Gracias, Camila, Dios le pague. Muchas gracias. Lo cierto es que políticamente esto no va a prosperar, pero Pombo, ¿será que usted, que es el más cercano al gobierno y tiene más información que nosotros sobre lo que pueda pasar en el gobierno del presidente Iván Duque, Carlos Holmes, que quiere ser candidato, no es un secreto para nadie, tiene hasta marzo para poderse retirar si no quiere inhabilitarse? ¿Será que lo dejan hasta marzo, a pesar de que tenga debates de moción de censura tanto en Cámara como en Senado?
No tengo la más mínima idea, Camila. La verdad no quisiera inducir error a los oyentes ni a la mesa del programa. No, yo lo que sí creo es que salen pues ciertos partidos pro gobierno a defenderlo y hay un debate que escapó a mi modo de ver de esta discusión por parte de los dos exministros de Defensa y tiene que ver un poco con la filosofía de hasta dónde debe llegar entonces la seguridad, llámela democrática o seguridad del Estado republicano. Y ahí obviamente pues van a entrar a jugar doctrinas e ideologías políticas, igualmente respetables todas ellas. Esto yo creo que es parte de ese engranaje doctrinario y vamos a ver cómo se comporta el Congreso al respecto. A mí me parece, Pombo y Camila, que hay que aclarar un tema, Pombo, que usted le fue preguntando a los exministros diciendo que es que un juez ya había fallado y había dicho que el ministro Carlos Gómez Trujillo no había, digamos, incurrido en desacato, y pues yo sí le quiero decir que usted está basándose en una acción de tutela y en una providencia judicial del 20 de agosto. Y la Corte Suprema de Justicia, la tutela del Corte Suprema de Justicia fue del 22 de septiembre, evidentemente, y yo quedé perpleja cuando usted hizo esa pregunta, porque yo sí no tenía registrado que el tribunal que tiene que decir sobre el desacato ya hubiera fallado. El tribunal, en este momento, el Tribunal Superior está decidiendo sobre ese desacato y hay que aclarar los oyentes, la justicia no ha dicho que Carlos Gómez Trujillo cumplió con la tutela. Entonces usted está utilizando un fallo de otra tutela por allá de julio para decir que es que ya la justicia se pronunció. No, me parece delicado. No, porque se le viene a decir, perdóneme. Entonces, yo fue el primero que dije la fecha, o no, 20 de agosto del 2020. Segundo, di la fuente. Pero entonces, ¿por qué está mezclando un fallo de un tema aparte con esto? No, señora, porque si usted coge la citación en la moción de censura, vienen diciendo lo que estos señores exministros, y están en todo su derecho a decirlo, que se trata de un patrón de desidia sistemático, y que vienen entonces diciéndole mentiras y de alguna manera quitándole el quiebre o quitándole el bulto, como se dice coloquialmente, a las decisiones judiciales. Y aquí ya hay una del juez 60 administrativo que dice que no, y se los mandé incluso al grupo, al chat del grupo de la mesa de trabajo para que lo analicemos. Y entonces me parece a mí que las decisiones que se dijeron por parte de nuestros termino y después me sigue dando vara, no hay problema. Me parece a mí que las decisiones que nos dijeron nuestros honorables invitados hoy en esta mañana para promover de alguna manera o validar o legitimar de alguna manera la moción de censura por incumplimiento de funciones propias del cargo, me parece que deben tener todos los elementos de juicio. Y ya hay decisiones judiciales en donde están diciendo, hombre, eso del patrón de desidia de incumplir órdenes judiciales, pues no es tan cierto. Allá hay una prueba. Pombo, la moción de censura del miércoles es sobre el desacato por la protesta social, por la tutela sobre la protesta social del 22 de septiembre. Hay que aclarar a los oyentes que esto aún la justicia no se ha pronunciado si hubo o no hubo desacato. Entonces, si la moción de censura está alrededor de este tema, usted no puede decir que porque el ministro en un desacato la justicia le dio la razón sobre un tema que no tiene nada que ver con esto, entonces eso ya prueba que es que el ministro no ha incumplido sistemáticamente las órdenes de la justicia. Lo que yo quiero aclarar simplemente es que la justicia en este momento no ha fallado pero con un fallo usted, y eso es inducir en error, eso es inducir en error, eso es manipular, eso es coger un fallo de un desacato y decir que por eso prueba de que el ministro ha cumplido. Yo les estoy diciendo que los jueces dicen que no. Pero Pombo, en un caso, no, los jueces no han dicho que no. Y se puede llevar una sorpresa cuando el tribunal falle en contra de lo que usted está diciendo. Es uno, Pombo, es uno. Usted le hace todo lo que ha pasado. Ahí hay una prueba y esa sí no la tenemos en cuenta porque pero Pombo, ¿por qué va a tener en cuenta esa prueba si es que estamos en la citación es por otro tema distinto? No, señores, de una orden no que lo le dijeron dio los dos exministros, es una política de estadio, patrones de desidia de incumplimiento. No, pero es que no importa lo que digan los exministros, es lo que dice la citación de los congresistas. ¿Qué dicen el ministro? Por eso es que estoy leyendo la citación y hablamos de lo que... A ver, un momentico. Entonces yo no pero se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo porque, mire, son las 12 del día, 59 minutos y llegan los de Meridiano Blue y nos empiezan a correr la butaca. Entonces, lo que sí no puede ser son dos cosas distintas y en eso tiene Valeria razón. ¿Qué tiene que ver ese fallo de agosto con la citación de ahora? Nada. Pues para ustedes. Bueno, para usted sí, ese será seguramente el argumento del Ministerio de la Defensa que presentará. Habrá entonces muchos otros, porque no hay ningún patrón de desidia de desconocimiento judicial, esa es la tesis. Y me parece que también hay que oír esa tesis, así no nos guste a todos en la mesa. 1:00 p.m. en punto, se nos acaba el tiempo, llegamos así al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias de Colombia y del mundo. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana, aquí a las 10:30 de la mañana.